Bienvenidas y bienvenidos a la tercera presentación del ciclo de conferencias Servir frente al COVID. Les agradecemos a quienes se encuentran conectados, pues para nosotros desde Servir resulta relevante poder brindarles la información necesaria en este contexto. Les recordamos que al final de la transmisión tendremos una ronda de preguntas, por lo que los invitamos a escribir sus consultas en la sección de comentarios de esta transmisión. Asimismo, les comentamos que al finalizar la conferencia, esta presentación estará disponible para ustedes desde nuestra página web y redes sociales. Así también podrán acceder a este video desde Facebook. En esta oportunidad contamos con la exposición de Alan Saldaña, quien cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en la gestión de los recursos humanos en el sector público y privado. Ha trabajado en entidades públicas como Indecopi, Sunnedo y Servir. Alan es ingeniero industrial y cuenta con un MBA por Maastricht School of Management. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas y es especialista de recursos humanos. Asimismo, cuenta con experiencia como docente en programas de especialización de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como especialista de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Alan brindará una exposición vinculada principalmente a la conformación virtual de los comités de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. La misma que responde a las consultas que hemos venido recibiendo desde nuestras conferencias previas y siempre considerando que la seguridad y salud en el trabajo resulta primordial en un contexto como el que vivimos hoy, en el cual es necesario que las entidades públicas y los servidores podamos realizar las acciones que nos permitan asegurar la seguridad de todos. Frente a ello, contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, vigente y conformado de acuerdo a la normativa, resulta de gran importancia. Sin más, los dejo con la presentación de Alan. Bien, muchas gracias, Cintia, por el pase. Efectivamente, el día de hoy vamos a tener el tema de la conformación virtual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un tema sumamente importante justamente en este contexto en que vivimos, y la necesidad, pues, urge para aquellas entidades que están todavía en proceso de conformación o que aún todavía no han conformado. Entonces, sin más, digamos, vamos a pasar a la presentación y poco a poco vamos a ir explicando qué es lo que se tiene que hacer para implementar, pues, la elección del comité de manera virtual. La presentación, por favor. ¿Sí? ¿Ya tenemos la presentación? Excelente. Entonces vamos a ver 3 puntos el día de hoy. En la segunda lámina, por favor. Vamos a ver la actualización de las nuevas disposiciones de gestión de los procesos de recursos humanos relacionadas, obviamente, a los grupos de riesgo, servidores y, bueno, en el contexto del COVID. También vamos a brindar las recomendaciones justamente. El propósito de hoy día es las recomendaciones para conformar el comité de manera virtual. Y finalmente vamos a brindar algunas recomendaciones para la instalación propia del comité, también de manera virtual, y su funcionamiento, y cómo debe, digamos, guardarse o guardar la información de aquellas decisiones o acuerdos que se tomen en el comité. Cabe precisar que la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que se emitió en el año 2011, se aplica a todas las entidades públicas de manera indistinta del régimen laboral al que pertenezca, igual a las empresas. Vale decir que todas las entidades ya tendrían que haber implementado o implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se hace necesario en este contexto de la emergencia sanitaria que se presenta. Vamos a ver inicialmente las nuevas disposiciones de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el marco de la emergencia. Estas disposiciones han sido emitidas hace poco en el Decreto Legislativo 1499. ¿Qué me dice esta disposición? Que se pueden brindar capacitaciones de manera presencial solamente en 2 puntos: al momento de la contratación y al momento de los cambios que se generen en el puesto de trabajo. Vale decir, en las funciones, en el modo de hacer las cosas, etc.
Pero esta capacitación necesariamente tiene que tomar en cuenta que se deben adoptar las medidas preventivas de bioseguridad dictadas por el Ministerio de Salud y otras entidades respecto a los cuidados que se debe tener para mantener la salud y salvaguardar la vida de nuestros servidores respecto al COVID-19. También, y de preferencia, digamos, estas capacitaciones, que si bien es cierto, podrían ser presenciales, se deben priorizar la ejecución de manera virtual. Ahora bien, aquellas entidades que ya tienen implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tienen pues ya un plan de seguridad plan de capacitación de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas estas acciones de capacitación que se han planificado para el año 2020 deberán realizarse de manera virtual, a través de cualquier medio que permita pues transmitir a aquellos trabajadores que se encuentran ya sea trabajando de manera remota, de manera presencial o de manera mixta, toda la información que se requiera para salvaguardar y mantener una cultura de prevención dentro de la entidad pública. Siguiente, por favor. Ahora bien, otra disposición que se ha establecido respecto a los exámenes médicos ocupacionales. Si bien sabemos, los exámenes médicos ocupacionales son exámenes que se realizan por centros de salud debidamente autorizados por el Ministerio de Salud. En ese sentido, la nueva disposición ha establecido que para los exámenes preocupacionales de aquellas actividades que son de alto riesgo, solamente se deben ejecutar para aquellos servidores o trabajadores que no cuenten con un examen médico ocupacional en el último año. Solamente para ellos. Para todos los demás, si ya tienen un examen médico preocupacional y es de alto riesgo, se mantiene, digamos, la vigencia. En el caso de los exámenes médicos ocupacionales periódicos, se suspende y se prorroga de manera automática la vigencia de los exámenes médicos, ya sean que estén por vencidos o que estén por vencer. Asimismo, aquellos exámenes médicos de salida o de retiro, cuando el trabajador pues deja ya de laborar en la institución, aplica lo que indica el artículo 101 del Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Indica que se ejecutan siempre y cuando sea solicitud expresa del servidor o la servidora. Asimismo, esta disposición ha establecido que en las entidades en que exista un médico ocupacional, este debe validar la información de los servidores. Y este también puede autorizar la vigencia y certifica la actitud para los exámenes que no se realicen durante la emergencia sanitaria. Obviamente que estas disposiciones no eximen a las entidades públicas de la obligación que se ha generado con esta ley, que es vigilar continuamente la salud de los servidores públicos, en este caso, atendiendo a los lineamientos emitidos tanto por el Ministerio de Salud como por las normas complementarias. Asimismo, las normas implementadas con la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento, y normas posteriores. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta ya pasando al tema del comité. ¿Es posible? Las entidades se tienen que hacer esta pregunta. ¿Es posible realizar el proceso de elección de representantes de los trabajadores? Entonces, la respuesta, si es que es afirmativa, vale decir que sí es sí, sí es posible, entonces se debe realizar a través de medios virtuales. Si la respuesta no es posible realizarla en este momento, entonces esta disposición se autoriza la prórroga automática de la vigencia del comité hasta el término de la emergencia sanitaria. En este caso, estamos hablando de aquellas que han tenido un comité de seguridad y salud en el trabajo.
pero de aquellas que son nuevas o que no han tenido un comité de seguridad y salud en el trabajo, entonces todas estas entidades sí necesariamente tienen que realizar el proceso de elección a través de medios virtuales. Recordemos cuál es el objetivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar, ¿qué cosa? El cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la normativa nacional. En este caso puntual, en el entorno que estamos viviendo, de una emergencia sanitaria y una emergencia nacional, se hace sumamente importante que este comité funcione. Siguiente, por favor. Antes de ver el tema de la elección del comité, vamos a ver algunos aspectos generales sobre cómo se conforma el comité. Tenemos en este caso dos alternativas. Entidades que tengan menos de 20 servidores y entidades con 20 o más servidores. En el primer caso, vale decir, aquellas entidades con menos de 20 servidores, se elige un supervisor. Se elige un supervisor. Y el procedimiento va a ser el mismo que se ha seguido para elegir al comité, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y en el caso de las entidades con más de 20 servidores, hay que recordar que este comité tiene características de bipartito, quiere decir que va a haber igual número de representantes de los servidores e igual número de representantes de la entidad. En el caso de los representantes de los servidores, lo eligen sus mismos compañeros de trabajo, los servidores de la entidad. Y en el caso de los representantes de la entidad, estos son designados por el titular de la entidad. ¿Entre quiénes? Entre aquellos que ocupan puestos de dirección o son de confianza. Otra característica de este comité es que es paritario, ¿no? Igual número de representantes de cada parte. Tanto, digamos, contempla tanto miembros titulares como sus suplentes. Y también hay que establecer un mandato. Este mandato puede ser de mínimo 1 año y máximo 2 años. Siguiente, por favor. Vamos a ver que dependiendo del número de miembros, digamos, o de trabajadores, se debe elegir un número de miembros del comité. Entonces hemos dicho, aquellas que tienen menos de 20 solamente eligen un supervisor o una supervisora, de ser el caso. En el caso de aquellas entidades que tengan entre 20 y 100 trabajadores o servidores, el comité debe estar conformado por mínimo 4 miembros. Vale decir, 2 titulares y 2 suplentes como representantes de los servidores, y que hay que hacer justamente la elección para ellos, y en el caso de la entidad, 2 titulares y 2 suplentes. Entonces, en el caso de las entidades que tengan más de 100, o sea, a partir de 101, el número de miembros del comité mínimo debe ser 6 miembros. Es decir, que ¿cuántos representantes de los servidores vamos a tener? 3 titulares y 3 suplentes. En el caso de la entidad será igual, 3 titulares y 3 suplentes. Pero en aquellas entidades que tienen 200, 300, 400, 500 trabajadores, hasta más, entonces la entidad podrá agregar 2 miembros adicionales por cada 100, con un tope máximo de 12 miembros. En ese sentido, si fuéramos al tope 12 miembros, vamos a tener 6 miembros titulares por parte de los servidores y 6 miembros titulares por parte de la entidad. Conforman el comité. Cada uno, obviamente, con su respectivo suplente. En las entidades hay a veces una particularidad, que estas pueden tener varios centros de trabajo. Si tienen varios centros de trabajo, entonces lo que corresponde es conformar un solo comité. Y en los demás centros de trabajo, lo que se puede,
Estoy recalcando acá que se puede contar con un supervisor o un subcomité. Eso va a depender del número de servidores o trabajadores que trabajan en ese centro de trabajo o en esa sede, digamos, si quisiéramos llamarlo. Y el procedimiento de elección para estos casos de aquellos centros de trabajo es el mismo. El número de servidores que vamos a considerar para determinar cuántos miembros debe tener nuestro comité incluye a todos los regímenes laborales, es decir, aquellos que son 276, 728, 1057, 30057 o carreras especiales. También debe considerar, en el caso de una persona que ha sido destacada, que ya tiene más de 6 meses trabajando en la entidad de destino o que se prevé que esa persona va a estar más de 6 meses. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya tenemos más o menos cómo es que se va a conformar el comité, ¿no? Es paritario, igual número de miembros de cada una de las partes, ¿no? La entidad y los trabajadores. Ya tenemos también cuántos trabajadores o cuántos servidores y representantes va a tener nuestro comité, ¿no? Ahora corresponde conocer cuáles son los requisitos para poder postular. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces vamos a ver que los requisitos son ser servidor de la entidad pública de cualquier régimen laboral, excepto los servidores que ocupan cargos de dirección o de confianza. ¿Por qué? Porque estos van a ser elegidos, podrían ser elegidos por la entidad pública como sus representantes. Entonces, solamente podemos elegir entre todos, menos aquellos que ocupan cargos de dirección o confianza. Y bueno, también la norma lo establece que de preferencia aquellos que se postulen deben contar con capacitación en temas de seguridad y salud de trabajo, o que laboran en puestos donde permita tener información o un alto grado de conocimiento sobre los riesgos laborales a los que está expuesto cada uno de los puestos de trabajo. En esta oportunidad, y debido a que estamos pues en una emergencia sanitaria, una emergencia nacional, solamente para elegir de manera virtual, solo participarán de la elección del proceso, de los representantes, perdón, aquellos que están realizando trabajo presencial, remoto o mixto. Vale decir que aquellos servidores que se encuentran de licencia con goce sujeto a compensación posterior no van a participar en esta oportunidad de la elección. ¿Cuál es la estructura del comité? El comité, ¿no?, que tiene N cantidad de representantes de los trabajadores y N cantidad de representantes de la entidad, tiene que estructurarse internamente. Y para eso, pues, tiene que elegir un presidente. También debe elegir un secretario y, bueno, los demás conformarán, pues, los miembros de este comité. El presidente tiene el encargo, digamos, de convocar, presidir y dirigir todas las reuniones del comité. Debe además facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos que se toman en el comité. Y también debe representar al comité en las reuniones que se dé ante el empleador. Vale decir, el titular de la entidad. En el caso del secretario, en aquellas entidades donde se cuente con un servicio de seguridad y salud en el trabajo ya, digamos, designado, corresponderá al que lidere ese servicio asumir la función de secretario. Caso contrario, podría también ser elegido por consenso entre los miembros del comité. Este secretario va a ser encargado, obviamente, de todas las labores administrativas del comité y encargado básicamente de salvaguardar todas las actas
que se generen de las reuniones y los acuerdos